Bendiciones, hermanos. Les habla la hermana María, una sierva del Señor Jesucristo, enviada a destruir y a derribar fortalezas de mentira y plantar la verdad y la justicia en las naciones. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sean con ustedes. Para explorar este tema, les ruego que antes de ver este video, pidan a nuestro Padre Celestial la sabiduría y el discernimiento necesario para poder entender su palabra, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Este mensaje es de suma importancia porque nos ayuda y motiva a crecer espiritualmente y además nos prepara para los futuros acontecimientos. ¿Quiénes son los testigos y cuál es su misión en la tierra? Hay mucha confusión con respecto a la identidad de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11. A mí me parece que este tema tan controversial es más claro de lo que parece. Yo voy a tratar de descifrarlo a la luz de la palabra de Dios. Para entender mejor este tema, voy a explicar qué significa ser testigos del Señor Jesucristo. Vamos a ver, ¿quiénes son los testigos del Señor Jesucristo? Son personas a quienes el Espíritu Santo ha equipado con un poder especial para que vayan por el mundo anunciando el reino de Dios. Esas personas han sido testigos de las cosas que hizo el Señor Jesucristo a lo largo de más de 2 milenios. Ellos son testigos porque vivieron y presenciaron las maravillas que hizo el Señor Jesús, o porque han recibido revelación divina a través del Espíritu Santo. Nota importante: los testigos deben de ir de 2 en 2 juntos para que su testimonio sea respetado de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Tienen poder para atar y desatar ataduras, de acuerdo con Mateo 18, del 16 al 18. Veamos lo que dicen los siguientes versículos. En Apocalipsis 19:10 leemos: Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Hechos 1:8, el Señor Jesús, antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya que entendimos quiénes son los testigos del Señor Jesucristo, ahora vamos a ver quiénes son los 2 testigos durante la tribulación. En Apocalipsis 7, del 1 al 3, leemos que después de la apertura del 6º sello, donde se nos da a conocer el estado deplorable del universo por la ira del Cordero, Dios hace un paréntesis. Ordena que no empiecen los juicios hasta que se termine de marcar a los 144,000 siervos que tienen la difícil misión de restaurar las cosas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su misión en la tierra? Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, de acuerdo con Zacarías 4:14. En el libro de Apocalipsis, Dios nos revela que estos testigos están llenos del Espíritu Santo. Ellos surgirán 7 años antes del regreso del Señor Jesucristo para traer reconciliación al mundo y de esta manera preparar el camino para la segunda venida. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 7:3:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En Apocalipsis 14:4 nos dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como ustedes saben, en profecía se usa el lenguaje simbólico. Jesús habla de mujeres que representan iglesias y religiones profanadas e impostoras en Apocalipsis 12, del 5 al 6. De manera que en esta tierra hay un grupo de soldados fieles que no se involucran en los negocios del mundo a fin de agradar al que los reclutó como soldados, de acuerdo con 2 de Timoteo 2:4. Ellos pueden ser hombres o mujeres revestidos de Cristo que vive en ellos. Veamos lo que dice Gálatas 3, del 23 al 28. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos ellos son uno en Cristo Jesús y son herederos de las promesas. Hermanos, les invito a leer el pasaje que nos habla de los últimos testigos. Y dice así, Apocalipsis 11, del 3 al 12. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermanos, los invito a desglosar el pasaje. El verso 3 nos dice que los testigos son profetas uniformados. Ellos van vestidos de cilicio, que simboliza la humildad y la pobreza, y tienen una misión especial que debe durar 3 años y medio. El verso 4 nos aclara que los testigos no son 2 personas solamente. Aquí habla de 4 cosas: 2 olivos y 2 candeleros.
Entonces, ¿por qué dicen que son 2 testigos? Porque el Señor Jesucristo decidió enviar a sus siervos de a 2 en 2 para que haya más credibilidad. El primer ejército de soldados del Señor Jesucristo consistía de 12 apóstoles. El segundo fue de 72 y el último tiene 144,000 soldados. Vea que todos esos números son múltiplos de 12. Todos ellos son enviados a ser testigos, por lo cual deben ir de a 2 en 2 mínimo. Veamos los siguientes versículos. En Lucas 10 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 72, a quienes envió de a 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. En Mateo 18:16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En los versos 5 y 6 leemos que estos profetas son equipados con un poderoso espíritu como el de Elías y de Moisés, que tiene el propósito de reconciliar a las familias y restaurar todas las cosas. Ese espíritu consume con fuego a sus adversarios, detiene y hace llover los cielos y además causa otras plagas para derrotar a sus adversarios. En Malaquías 4, del 5 al 6 leemos: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a ver qué cosas hizo Elías para ver la comparación. En Segunda de Reyes leemos Segunda de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. En Primera de Reyes 17:1 dice: el profeta Elías, que era de Tisbé, de la región de Galaad, dijo a Ahab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. El verso 7 nos dice que después de que los testigos hayan terminado su misión, la bestia anticristiana los vence. Esa bestia o anticristo es también conocido como Gran Babilonia. Esta bestia representa un sistema político y religioso mundano que impera en la iglesia organizada. Los testigos trabajan con una protección especial o sello por la primera mitad de los 7 años de tribulación. Esta batalla se recrudece desde el principio de la segunda mitad del periodo de tribulación, también conocida como Gran Tribulación. En esta segunda mitad, los testigos empiezan a morir en manos del anticristo por tratar de salvar al remanente de un pueblo rebelde que el Señor juró que salvaría para él. Los versos 8 y 10 nos muestran que los testigos que fueron enviados de a 2 en 2 están siendo vencidos por la bestia anticristiana que se manifiesta descaradamente. En un periodo de 3 años y medio mueren muchos de estos siervos. Por eso dice que sus cadáveres están esparcidos por las calles. Eso es un simbolismo porque a la gente no le gusta ver muertos. Ellos no pueden estar felices si están viendo muchos muertos regados por todas las calles.
Los testigos son despreciados por un mundo incrédulo comparado con los habitantes de las ciudades Sodoma, Egipto y Jerusalén. Los versos 11 y 12 nos muestran que al final de los 3 años y medio, que simbólicamente se conocen como 3 días y medio, ocurre algo maravilloso. Los testigos que murieron escuchan una voz del cielo que les dice que se levanten y suban hacia Él. Ellos despiertan y se levantan, lo cual causa mucho asombro y espanto en la gente. Además, en ese momento ocurre un gran terremoto que mata a mucha gente y los asusta, por lo cual los sobrevivientes empiezan a alabar al Dios del cual los testigos pregonaban. Aquí en este momento ocurre la primera resurrección de los muertos. La segunda ocurrirá después del periodo conocido como el milenio o reino de los santos, de acuerdo con Apocalipsis 20 del 4 al 6. Nota importante, aquí resucitan todos los testigos del Señor Jesucristo o mártires que han muerto por causa del testimonio del Señor. Este evento es conocido como la primera resurrección. Ellos resucitan para reinar con el Señor en la tierra durante el milenio. Inmediatamente después de este evento ocurre otro gran suceso conocido como el arrebatamiento de los sobrevivientes de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Veamos qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20 del 4 al 6 dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. En Primera de Tesalonicenses 4 dice: Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo está aún llamando a sus valientes soldados para mandarlos a pelear la buena batalla de la fe. Los está preparando y equipando para que ejecuten su ira en este mundo que tiene su oído inclinado hacia lo malo. Si usted desea servirle, enlístese en las filas. El tiempo se termina. Los dejo con el siguiente mensaje que el Señor me dio cuando me llamó a ser uno de sus soldados que llevan el testimonio de Jesucristo por el mundo. Isaías 13, del 2 al 4 dice: Levanten banderas sobre un monte desnudo, alcen a ellos la voz, agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados. Asimismo, he llamado a mis valientes.
a los que se regocijan en mi triunfo, para que ejecuten mi ira. Un murmullo de multitud se oye sobre los montes como de mucho pueblo. Un rumor de reinos y de naciones congregadas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Que el Señor Jesucristo ilumine y guíe sus vidas. Amén.